Buenas tardes, mi grupo está conformado por Leonel Rangel, Andrés Decina y mi persona, Dominic Monti, estudiantes del noveno semestre de la Escuela de Estudios Internacionales. Nosotros les hablaremos sobre Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, en 1945 Alemania era un territorio en ruinas y ocupado militarmente por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. A partir de esa época se dio una transformación en tan poco tiempo que fue denominada el milagro económico alemán. Podemos considerar que el Plan Marshall ayudó a la reconstrucción del país, pero otros países también recibieron la ayuda, incluso más que la de Alemania Occidental, y no tuvieron los resultados tan exitosos. La mayoría coincide que hubo un líder detrás de dicho milagro económico alemán. El hombre era Ludwig Erhard. Erhard estuvo influenciado por economistas a favor del libre mercado y estaba seguro que la recuperación iniciaba cuando se establecieran elementos básicos de una economía de mercado y por sobre todo la estabilidad de la moneda y la libertad de precio. En pocos días tomó decisiones tan importantes e introdujo una nueva moneda llamada el marco alemán y eliminó casi por completo Reichsmark. Dicho esto, Alemania quedó dividida en dos partes, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Yo les hablaré un poco sobre la Alemania Occidental. A partir de 1945, solo una parte de Alemania recibió una segunda oportunidad democrática, la occidental. Esta fue controlada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1947, en Alemania Occidental, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron integrar económicamente sus respectivos sectores, creándose la Bisona, con sede en Frankfurt. Más tarde se uniría el sector francés, aunque Francia sentía grandes reservas sobre la unificación alemana. Ahora, en 1948, también en la Alemania Occidental, Ludwig Erhard fue nombrado ministro de Economía de Alemania Occidental. Eliminó las cartillas de racionamiento y los controles de precio y producción de impuestos en la economía nazi. En junio, las potencias occidentales respondieron al bloqueo con puente aéreo para abastecer a los 2 millones de personas que habitaban en Berlín Occidental. Se realizaron vuelos día y noche para transformar mercancías como víveres, carbón y petróleo. Este tráfico aéreo consiguió eludir el efecto del bloqueo que se levantó finalmente el 12 de mayo de 1949. Ahora, en 1949 se aprobó en Alemania Occidental el texto constitucional que ratificaba la creación de la República Federal Alemana, RFA, con capital en Bonn. Se redactó una nueva constitución para Alemania, donde se reflejaban lecciones autoritarias del reciente pasado. La segunda democracia alemana se diseñó como democracia parlamentaria, funcional. Ya para 1950, Alemania Occidental ya era el motor económico de Europa Occidental. Y para 1961, en la Alemania Occidental, la tasa de desempleo bajó hasta un 1.3%. Ahora para hablarles un poco acerca del muro de Berlín. La construcción del muro de Berlín y especialmente su caída han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación. Primero el soviético, luego el estadounidense, el francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creando hasta llegar al punto en el que surgieron dos monedas, dos ideales y finalmente dos Alemanias. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más los alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo. Y las distintas embajadas de la República Federal Alemana, este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la
República Democrática Alemana afirmara el paso hacia el oeste y dijo que en ese momento estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta para atrás, para el final de sus días. A continuación, mi amigo Leonel. Hola, mi nombre es Jesús Rangel. Yo les voy a hablar sobre la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es una porción de Alemania la cual fue controlada por la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar de que una vez Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, esta queda controlada por los aliados. Un lado controlado por la ideología capitalista y liberal, que estaría representada por Estados Unidos y el Reino Unido, y el otro lado, que sería el lado oriental, estaría controlada por la Unión Soviética. ¿Okay? Para 1949, la Alemania Oriental, esta porción de Alemania que quedó dividida por estas ideologías, era la que representaba casi el 80% de la industria alemana, ya que, según Adolf Hitler, en caso de que el enemigo viniese por occidente, estos podían cercar a Alemania por completo y mantener una autarquía gracias a que en este lado de ese país se mantenían toda la industria y todas las industrias metalúrgicas, ferroviarias y agropecuarias. En el lado oriental también se mantenían las fábricas de suministros y los artefactos militares. Cabe destacar de que, por lo mismo, si el enemigo se encontraba en el lado occidental de Alemania y podían venir por Bélgica, por Francia, en esa zona de Europa, estos podían desplazarse hacia el lado oriental y todavía mantener su actividad económica y mantener su actividad militar para poder defenderse. Okay. Cabe destacar de que a pesar del régimen comunista que tenía y el pésimo modelo económico, la Alemania previo a 1949, la Alemania que todavía era nazi, no necesariamente nazi, sino la Alemania controlada completamente y no dividida, el ingreso per cápita de esta Alemania Oriental era del 27% comparado con la República Federal Alemana. ¿Okay? Luego de que se instaura el gobierno soviético en la Alemania Oriental y se dividen a Alemania en dos partes, se desmantelaron las vías férreas como una forma de no contribuir con el desenvolvimiento pleno de este país. Una especie de venganza de parte de las repúblicas socialistas soviéticas. Luego también se destruyó la industria, ya que todas estas empresas fueron estatizadas y nada más quedaron un 11% de empresas privadas que todavía funcionaban a medias. Aparte, la Unión Soviética obligó a la Alemania Oriental a pagar una indemnización por todos los daños que Alemania completa realizó a la Unión Soviética en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir indemnizaciones por los ataques a las ciudades de Stalingrado, Leningrado, y toda la ocupación que mantuvieron y todo el daño que le causaron a la Unión Soviética en los tiempos de la guerra. El ingreso per cápita de la RDA era de $22.000, mientras que en la RFA, que sería la República Federal Alemana, que era el lado liberal, era de $9.000. Luego esto se invierte después de 1950, en donde Estados Unidos y Francia y el Reino Unido y otros países realizan una especie de préstamo, aparte de la creación de un acuerdo, el cual llevaría a cabo o sería los inicios de lo que sería la Unión Europea. Dada la crisis económica generada por el régimen comunista, la emigración hacia el lado occidental fue desproporcional. Muchas personas en el lado oriental vivían la hiperinflación y la escasez de productos, dado la severa crisis que generaba el modelo comunista, el modelo económico fallido de este régimen, que no solamente venía aplicándose en Rusia, sino que ahora se iba desplazando por toda la Alemania Oriental, como una forma de imponer sus medidas y su ideología totalmente fallida económica y políticamente.
El 23% de la industria privada todavía se mantenía en la República Democrática Alemana. 10 años después se reduce solamente a un 4%, contrario al 11% que acabo de mencionar. Eso fue previo, o eso fue en los primeros inicios, en 1949. Cabe destacar que en un solo año, bueno, en 10 años, disculpen, se redujo la industria privada. Y como mencioné anteriormente, esta funcionaba a medias y no plenamente como acostumbraba a hacerse. En 1950 ocurre el dicho milagro económico, el cual fue ese proyecto de recuperación que venía por el Plan Marshall, el cual también daba, como acabo de mencionar, daba inicio a lo que sería la Unión Europea y la República Federal Alemana, la cual fue la que aceptó este proyecto, se vino recuperando económicamente. La RDA ese mismo año, en 1950, tiene un decrecimiento económico del menos 2,6%. ¿Ok? No obstante, Rusia también quería aplicar ya que existía una guerra o una lucha política entre ideología este-oeste, y con la creación del Plan Marshall, lo que quiso hacer la Unión Soviética fue crear un plan similar, pero con condiciones o cláusulas totalmente desfavorecidas para los países a los cuales se integraban a esta red económica, ya que primero y principal no motivaban el crecimiento de la industria, sino que motivaban más que todo al empoderamiento del Estado sobre la economía, lo cual, como todas las teorías políticas lo mencionan, es un error. ¿Ok? Entonces, la Unión Soviética integra o busca integrar a todos los países, a todos los pequeños países satélite del bloque y a la Alemania Oriental, llegando a un acuerdo el cual no fue completamente favorecido y al final terminó siendo un acuerdo fallido. Finalmente, dado todos estos escenarios, Alemania se divide en un muro. Dada el éxodo que había de alemanes del lado oriental hacia el lado occidental, la Unión Soviética decidió construir un muro que separaría las dos Alemanias y así pondría fin a la diáspora que existía de los ciudadanos alemanes, berlineses. Por supuesto, este muro marcó una franja, lo que Churchill llamó la cortina de hierro, marcó o fue un hito para declarar lo que serían los principios de la Guerra Fría y de la disputa o de la pelea ideológica entre este-oeste. ¿Okay? Este muro cae finalmente el 9 de noviembre del año 1989, unificando a Alemania de nuevo en una sola, emprendiéndose un arduo sistema de integración económica que llevaría años en realizarse, pero que al final lo lograrían y terminarían siendo la potencia económica que hoy en día es Alemania, con uno de los productos internos brutos más altos de Europa, así como también una industria muy potenciada y muy influenciada por lo que sería la ideología liberal capitalista, la cual es la que promovería al final la economía alemana y dejaría atrás todos los males hechos por el régimen comunista soviético. Yo les voy a estar hablando sobre Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos hablando periodo posguerra, después de 1945 y en relación con Venezuela. Antes de comenzar a decir el índice de nuestro trabajo, principalmente quiero hacer una breve introducción, a pesar de, como todos sabemos, los eventos catastróficos que afectó a todas las naciones del mundo, a la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945 me parece que hay tres aspectos fundamentales que debemos conocer para el auge y el crecimiento de las naciones, tanto político como económico, los cuales fueron el acuerdo de Bretton Woods, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como ONU, y el Plan Marshall, que permitió una reestructuración financiera e industrialización en ciertas naciones muy afectadas a nivel del mundo. Esto también permitió crear un comercio internacional y esta idea fue principalmente elaborada en Estados Unidos. Nuestro índice va a constar de Alemania y Venezuela, obviamente, y vamos a hablar sobre la política, la economía y los cambios posguerra que sufrieron estas dos naciones. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos con el aspecto político. Principalmente Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó ocupada
por los ejércitos aliados. Estos principalmente estaban conformados por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. La idea que tenía principalmente Alemania era crear un modelo socioeconómico autónomo, único y exclusivo. Esto no ocurrió porque primero el territorio se dividió en 4 zonas autónomas de ocupación. Esto era bajo el mando unificado de un consejo aliado de control que iban a reestructurar Alemania. Esto no sucedió y Alemania se dividió en 2. Una que conocemos como la República Federal Alemana, RFA, los cuales tenían inclinaciones demócratas hacia el oriente, el cual básicamente estaba avalado por Estados Unidos, y luego tenemos la República Demócrata Alemana, la RDA, los cuales tenían una respectiva zona de ocupación con inclinaciones a la Unión Soviética en ese entonces, la cual era populista y socialista. Alemania trataba de mantener su nivel socioeconómico, pero no lo podía. El modelo no lo podía hacer debido a estas 2 divisiones. Estas 2 divisiones se mantuvieron principalmente más adelante, en 1961, con el levantamiento del Muro de Berlín, lo cual dividía aún más y presentaba 2 modelos, tanto políticos como económicos, completamente distintos, los cuales impedían su crecimiento o reestructuración financiera. Y dicho proceso no fue posible concretar hasta 1990, que cae el Muro de Berlín. Esto permite unificar a Alemania y consolidársela como una sola, con un sistema autónomo, socioeconómico, único, inclusivo, que potenciaría luego su economía, que vamos a estar hablando a continuación. Alemania posguerra siguió siendo bastante afectada, principalmente primero no solo por la destrucción, sino tenía un severo control de producción, tenía medidas de restricciones que iban a lamentablemente impedir el crecimiento financiero, y además los triunfadores aliados decidieron abolir las fuerzas armadas alemanas, las fábricas. Alemania era una potencia en fábricas de acero, y no solo eso, habían industrias civiles que todavía se podían beneficiar o potenciar durante este periodo. Estas también tuvieron severas restricciones porque se decía que podían alcanzar algún tipo de potencia militar, iba a ser perjudicial a la larga. Posguerra, económicamente Alemania no pudo mantener un crecimiento, de hecho tuvo muchísima hiperinflación. Su moneda fue muy devaluada, no tuvo capacidad productiva, sino hasta después de 1990, con la caída del Muro de Berlín, cuando pudo solidificar por fin un sistema político que le permitió un crecimiento económico hasta el futuro, hasta hoy en día como una potencia europea. Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la política. Voy a recalcar un evento, si bien no fue posguerra, me parece que definió tanto la política como la economía en Venezuela, y fue que en 1941 el general Isaías Medina Angarita, el cual era ministro de Guerra y Marina del presidente en ese entonces, Eleazar López Contreras, él fue elegido como presidente en ese entonces. Principalmente en materia de política había una especulación o había un cierto medio porque él tenía simpatía o inclinaciones del fascismo hacia Benito Mussolini, el cual era el presidente de Italia durante la Segunda Guerra Mundial y era aliado de la Alemania nazi de Adolf Hitler. Esto presentaba un poco de incertidumbres en base a cómo iba a ser la política económica en Venezuela y qué papel iba a jugar. La economía venezolana posguerra. Ya sabemos que durante la guerra Venezuela principalmente tenía un papel fundamental, el cual era proveedor de petróleo a países como Estados Unidos y el Reino Unido. Pero recalco lo de Isaías Medina Angarita porque él logró llevar esta legislación petrolera a otro nivel que beneficiaría a Venezuela posguerra y a futuro hasta hoy en día como la conocemos, lo cual logró una nueva legislación que permitió aumentar esos ingresos fiscales, lograr una mayor participación del Estado en los beneficios de la riqueza y sobre todo fomentar una refinación de petróleo en el país, cosa que no existía, sino que otras naciones venían, exportaban el petróleo, trabajaban el petróleo y lo vendían, y Venezuela se llevaba con un gran índice de dinero. Esto permitió a Venezuela consolidarse como una potencia económica y con unos ingresos bastante notables, lo cual lo convirtió a nivel posguerra y se beneficiaba aún más sobre aquellas naciones que necesitaban de este mineral, de este recurso, para reabastecer su industria y reactivar su economía. Los cambios importantes posguerra después de 1945 tanto en Alemania como en Venezuela. Voy con Alemania primero. Principalmente la división territorial no ayudaba. Esta división entre Oriente y Occidente, una bajo idea populista, otras bajo ideas demócratas, no permitía una expansión, digamos, industrial y económica de crecimiento. No fue hasta la caída del Muro de Berlín que luego Alemania pudo reabastecer su industria, principalmente la del acero, y luego seguir convirtiéndose como potencia primero europea y luego a nivel mundial.
sin duda acuerdos como el Bretton Woods, Plan Marshall y la Organización de las Naciones Unidas, que bajo los parámetros del derecho internacional permitía una legislación en las cuales podían operar bajo la ayuda de ciertas naciones, y un crecimiento económico financiero mundial, lo cual podía presentar algún tipo de expansión que necesitaba Alemania para recuperarse después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela, principalmente el cambio, como ya mencioné, me parece que el aspecto del petróleo fue fundamental, sobre todo en el ámbito económico. Sin embargo, hay otro aspecto muy importante que me parece que ayudó a Venezuela tanto un crecimiento de educación, de economía, de comercio y construcción del país como tal, el cual fue la migración que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que muchísima gente no podía ante la escasa economía que había en los países de Europa, y principalmente esta migración que ocurrió de Italia, España, Portugal y luego seguida por Francia, me parece que le dio un cambio a Venezuela a nivel cultural que fue esencial para el desarrollo de este país. Esto fue generación de nuevos empleos, construcciones, y cambió el sistema económico también en un nivel de crecimiento nunca antes visto en este país. Y esto posguerra me parece que son los aspectos fundamentales que se evidenciaron en Alemania y durante Venezuela en ese mismo periodo después de 1945.